Hola, gracias por ingresar a esta sexta sesión del videocurso 10 temas de Excel que todo usuario debería conocer. Hoy vamos a tratar el tema de gráficos, gráficos automáticos, plantillas, dashboard, mini gráficos y algunos trucos y sugerencias que personalmente utilizo para sacarle el máximo provecho a esta herramienta que nos ofrece Microsoft Excel. Así que bienvenidos. Para nuestro ejercicio de gráficos vamos primero a crear un listado de ventas por vendedor de un año. Igual, si ustedes tienen viable, lo pueden hacer fácilmente con la compañía ejemplo y si no, simplemente digitando la información o tomando datos de cualquier base de datos. Voy a decirle acá que me traiga un listado de las ventas del año 2016 por vendedor. Entonces voy a decirle que la empresa Tinacol, quiero de la facturación de este año, que le dimos en esta celda, quiero específicamente el nombre del vendedor y el valor total ventas. Digamos acá valor total. Primero que todo, entonces vamos a utilizar la tecla F11. F11 nos genera un gráfico automáticamente en otra hoja. Si lo quiero en la misma hoja, le puedo dar al F1. Con al F1 él me genera un gráfico dentro de la misma hoja. Genera un gráfico de barras. Eso es un gráfico automático. Recuerden que como vimos en la sesión de tablas dinámicas, ya Excel reconoce esto como una base de datos, como un listado, porque entre el primer registro y el segundo registro y los demás registros hay un cambio de formato. Acá está en negrilla y acá no, acá está en texto y esto es número. Entonces él automáticamente no tengo que seleccionar nada, solamente al F1 me genera un gráfico en la misma hoja o un gráfico en una hoja de gráfico con F11. Bien, ese es el primer truco. Obviamente también podemos ir al menú insertar y insertar el gráfico. Y él me va a generar acá algunos gráficos recomendados o le puedo decir que me muestre todos los gráficos. ¿Listo? Si a mí no me gusta que siempre que le dé F11 me genere un gráfico de barras, que es como viene, sino que quisiera, por ejemplo, un gráfico circular, puedo pararme en circular, decirle que me haga un gráfico, digamos, de este tipo, le doy clic derecho y le digo establecer como predeterminado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le doy establecer como predeterminado? Si yo le doy acá, voy a borrar el gráfico nuevamente, le digo al F1, él me va a generar un gráfico predeterminado, pero circular. ¿Listo? Por defecto siempre va a ser de barra y a mí me gusta también más tenerlo como gráfico de barras, que es el que más se acomoda fácilmente a los gráficos que uno hace normalmente. Entonces voy a decirle acá que un gráfico de columna y le voy a decir que establecer como predeterminado. En estilos de diseño podemos ver rápidamente, inclusive sin darle clic, solamente pasando el mouse, ¿sí? Podemos ver que él nos cambia y nos muestra cómo quedaría si aplicáramos ese estilo rápido a nuestro gráfico. Entonces es muy fácil seleccionar y organizar el gráfico de diferentes formas, como uno lo quiera tener. Ahora, también es importantísimo en el gráfico, lo voy a ir al área de formato, es identificar cuáles son esas partes del gráfico. O sea, miremos acá en formato, el área del gráfico es todo, ¿sí? Todo el área del gráfico. El área de trazado es esta parte interna donde está la información que estamos graficando. También tenemos el eje horizontal, que son todas las categorías, ¿sí? El eje X. Tenemos el eje vertical, que es este donde están los valores. Tenemos también el título, por ejemplo, del gráfico. Tenemos las líneas de división. Tenemos acá líneas de división principales, que son cada una de estas, ¿sí? Y tenemos la serie que estamos graficando, o sea, cada una de las barras. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque dependiendo de dónde estemos, por ejemplo, si yo quiero darle fondo a todo mi gráfico, le digo rellenar la forma de azul, estoy dándole fondo a todo el gráfico, ¿sí? Pero si quiero solamente fondo para el área de trazado, selecciono el área de trazado y relleno la forma. Es muy importante, por ejemplo, acá en formato, cuando yo le digo aplicar a la selección, este panel que me aparece a la derecha. Entonces, mire, yo estoy en la línea de trazado, me muestra que tengo propiedades de relleno y de borde, ¿sí?
si lo quiero sin relleno, con relleno sólido, automático, degradado, con una imagen. Si por ejemplo si lo quiero un relleno sólido de un color, por ejemplo amarillo, ¿sí? Entonces él lo está haciendo ahí automático. Y si por ejemplo quiero a todo el gráfico, miren, si yo selecciono acá el área del gráfico, me cambia acá automáticamente, y también puedo decirle desde acá que estoy seleccionando, si el área de trazado o el área del gráfico. Entonces, por ejemplo, si quiero para el área del gráfico un relleno sólido de gris, entonces ahí vamos a ver el contraste. Si yo quiero, por ejemplo, que en este borde, o sea, que hay una línea de división, entonces le voy a dar contorno a mi área de trazado. Entonces démosle, por ejemplo, acá que quiero borde de línea sólida, digámosle, por ejemplo, así, negra y un poquito más gruesa. Acá, por ejemplo, son opciones si le quiero dar sombra, si le quiero dar formato 3D, ¿sí? Los efectos del autoforma. ¿Listo? Por ejemplo, este tipo de formatos. Es muy fácil, lo único es que debo saber en qué opción del gráfico estoy. Vamos a quitarle todo esto para que nos coincida con el estilo, ¿sí? Con el estilo original. Le quité todos esos rellenos, era simplemente para mostrarles dependiendo de dónde estemos ubicados. Digamos, yo quiero que cuando haga este tipo de gráficos tenga el logo. Entonces voy a darle acá insertar, seleccionando el gráfico para que no me quede un objeto externo sino un objeto dentro del gráfico. Voy a insertar el logo, voy a hacerlo acá más pequeño. Entonces cuando mueva mi gráfico se va a mover con ese logo. Listo. Ahora, si yo quiero que este tipo de gráfico sea una plantilla, clic derecho en el área de gráfico y decirle guardar como plantilla. Cuando yo guardo como plantilla, entonces mire, si voy a insertar, digamos tengo estos datos y quiero insertar un gráfico, le digo todos los gráficos, en esta carpeta inicial van a estar todas mis plantillas que yo genere. Esa va a ser la forma de ir generando como un pool de tipos de gráficos que sean estándar para que siempre sea más fácil hacerlo. Los colores corporativos, los tipos de gráfico, con el logo, ¿sí? Como lo queramos definir. Entonces, bien, le voy a aceptar y ya de una vez me queda esta plantilla con el logo automáticamente. Que es también interesante. Por ejemplo, en el fondo del trazado, tenemos este ejercicio. Podemos colocar estas divisiones. Alerta, aceptable, excelente. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, es muy fácil. Vamos a crear en Paint, digamos por ejemplo que si las ventas están por debajo de esa raya, están en alerta, están en el intermedio aceptable y están por encima de un presupuesto excelente. Lo voy a dividir en tres partes y voy a hacer una raya verde, por ejemplo, excelente, digámosle acá, excelente, digámosle con letra roja por acá, alerta, alerta, y digámosle acá en amarillo, aceptable. Voy a guardar este gráfico, lo voy a poner acá en imágenes, y cuando tenga mi gráfico, entonces en el área de trazado, en el fondo que quiero un relleno de imagen o textura, voy a buscar fondo gráfico, el que acabamos de hacer, insertar, y acá vamos a quitarle en las líneas, vamos a decirle las líneas principales, vamos a eliminarlas. Entonces cuando yo cambio acá el año, me cambia la información. ¿Listo? Ahora, miren por ejemplo que estas líneas yo quiero que sean siempre, digamos, en un valor fijo. Entonces, del formato del eje de los valores, le voy a decir que lo haga fijo, o sea, que sea, digamos, 10 a la 8, que sería como 100.000, y vamos a decirle que las unidades de visualización sean en millares para que no se vean tan grandes, y vamos a decirle que en el formato de número que sea en moneda, así se ve un poquito mejor. Y acá vamos a decirle en millares, podemos cambiarle la palabra a millones.
Si está por debajo de 400 millones es alerta, pero si está por encima de 800 millones es excelente. Entonces si cambio a 2015, ¿sí?, me va a cambiar los valores, pero la línea se va a mantener, porque ya no va a tener una línea de valor automático, sino que yo le fijé mis valores directamente. Ahora, digámosle por ejemplo que queremos ver la información por año y por mes. Vamos a insertar acá una línea. Vamos a decirle el mes 1, por ejemplo, y vamos a decirle acá en el listado que nos agregue que el mes sea igual al que le dimos acá. Vamos a cambiar la escala hasta 100 millones, el formato al eje a 8 ceros. Otro truco interesante es, por ejemplo, si queremos darle un fondo redondeado a nuestra imagen, así como está en este ejercicio. Miremos en este menú que tienen así los títulos, que tienen una autoforma. Entonces, estos son simplemente formatos que le vamos a agregar. Entonces, le voy a decir, no me coloque el contorno de la forma, sin contorno, sino que insertemos una forma redondeada y transparente, o sea, sin relleno. Esa va a ser una forma también de ver nuestro gráfico más profesional. Y este pues lo puedo seguir guardando. Clic derecho, guardar como plantilla. Entonces cuando yo tengo acá los datos, yo le puedo decir insertar gráfico, todos los gráficos, plantilla, y acá voy a tener mi plantilla. Ya de una vez me va a quedar automático con los formatos que queramos tener. Entonces es muy rápido hacer ese tipo de reportes. Vamos a decirle acá efecto de la autoforma y darle algo de sombra. También, por ejemplo, si acá vamos a decirle que nos haga un total, vamos a hacerle una autosuma y vamos a decirle que el presupuesto, voy a colocarlo acá, dejando dos espacios en blanco para los que son usuarios de Viable y utilicen la herramienta acá de dashboard. Les voy a mostrar. Digamos que nuestro presupuesto son 300 millones. Si tenemos estos dos datos, cuál es el real y cuál es la meta, dejamos dos espacios en blanco para insertar acá en Viable, en dashboard, este tacómetro. Entonces vamos a ingresar un tacómetro, digámosle este. Vamos a decirle que es mediano y que los datos, él me dice que seleccione el rango de datos dejando dos celdas vacías porque él ahí va a hacer unos cálculos, ¿sí? Entonces, si yo miro enero del 2016, del 2015, perdón, ¿listo? Entonces el cumplimiento fue un poco más alto. Si miro febrero, mientras que abril no cumplió sino el 70, pero seguimos estando por encima del presupuesto. Mayo, ¿listo? Ahora, si no fuera 300, sino, vámonos acá, 600, que ya acá está sobre amarillo, ¿sí? Miremos 2016. Y bueno, esto cambia automáticamente, es porque tengo detrás Viable conectado a mi base de datos y me está refrescando la información. Ahora vamos a mirar algo de minigráfico. Voy a crear rápidamente acá una tabla dinámica para continuar con el tema de ventas. Vamos a decirle que nos muestre las ventas del año anterior. Dejémosle acá año 2016 y que nos traiga todos los campos. Se conecta, me trae la información. Igual pueden tener una tabla dinámica de, como vimos en la clase de tablas dinámicas, de cualquier información. Entonces vamos a decirle que me muestre, por ejemplo, por cliente, cuánto han sido las ventas y por periodo. Voy a hacer minigráfico. Minigráfico es una opción nueva de las últimas versiones de Excel que me permite crear un gráfico pero dentro de la celda, no como un objeto gráfico, sino dentro de la celda. Entonces voy a decirle acá insertar, está la pestaña de minigráficos. El que más utilizo es el de columnas, que es el que me parece más claro. Entonces voy a decirle que el rango de datos son todos estos 12 meses. Listo. Y que la ubicación es ahí en O3. Listo. Entonces él me muestra este tipo de gráfico. Y ya esto se copia como una celda. Podemos, por ejemplo, ampliarlo y hacerlo un poco más grande para que veamos mejor la información. Este es diferente a un gráfico normal como objeto, porque este gráfico está en la celda, ¿sí? Entonces miremos, por ejemplo, este que es nuestro mejor cliente, en realidad venía comprando muy poquito y en los dos últimos meses, en noviembre y diciembre, se disparó. Este ha sido un cliente un poquito más regular, aunque va hacia la baja, ¿sí? Este cliente tuvo un espacio acá en un mes.
Entonces es muy chévere estos mini gráficos porque uno puede visualizar muy rápidamente algunas características dentro de los datos. De hecho, uno puede, por ejemplo, decirle, muéstreme el punto más alto, o pues muéstreme el punto más bajo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, que el punto más alto, el color del marcador del punto más alto sea verde, ¿sí? Y el color del marcador del punto más bajo, ¿sí? sea rojo. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, el mes más bajo de ventas para ese cliente fue enero, ¿sí? 76. Pero el mes más alto fue noviembre, 92. Entonces uno puede mirar muy rápidamente algunas tendencias. Ahora, si no lo quiero, por ejemplo, por cliente, sino que vendedor, como lo teníamos ahora, vamos a decirle que lo ordene nuevamente descendente. Él nos está mostrando acá, por ejemplo, este vendedor, el mejor vendedor fue porque hizo una muy buena venta en enero, pero ha estado más con tendencia a la baja al final del año. Este venía bajo y los dos últimos meses se disparó. Este, por ejemplo, solamente, por eso me muestra en rojo, porque solamente vendió un periodo. También podría, por ejemplo, decirle en el diseño del mini gráfico que no sea en columnas, sino que sea en línea. A mí particularmente me gustan más las columnas para analizar. Me parece interesante, pueden ensayar esta opción de mini gráficos en Excel. También te quería contar cuando tenemos, por ejemplo, datos en una tabla dinámica y le damos al F1 o F11, el gráfico también pasa a ser dinámico. Vamos a hacerlo acá con F11. ¿Sí? Miren, el gráfico también pasa a ser dinámico, entonces yo puedo agrupar o seleccionar algunas cosas y está haciendo la misma selección dentro de la tabla dinámica. ¿Sí? O sea, puedo hacer los filtros también. El gráfico también es dinámico. Ahora, cuando yo tengo un gráfico, por ejemplo, que es dinámico o cualquier tipo de gráfico y yo le digo, en este caso, por ejemplo, estoy viendo las ventas totales y yo les digo cantidad, entonces él me grafica la información. Miren, si yo, por ejemplo, filtro, voy a filtrar acá estos tres para que veamos que sí me está mostrando acá los valores comparados con las unidades, pero son dos escalas totalmente diferentes. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, por ejemplo, porque ahí tendría que tener dos ejes principales. Entonces vamos a deshacer y vamos a decirle a Excel que estos datos, ¿sí?, nos los haga en un eje secundario. Vamos a decirle acá, clic derecho, en la serie de datos que se va a hacer un eje secundario. Entonces ya él me hace un eje a la izquierda donde están los valores y acá estas serían las unidades. Esta sería con mi escala de eje secundario. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos comparando. Vamos a decirle, por ejemplo, que el tipo de gráfico sea un cuadro combinado. Cuadro combinado. Y le vamos a decir que la suma de cantidad esté en líneas en un eje secundario. Vamos a decirle que esas líneas, por ejemplo, sean línea suavizada para que nos quede un poquito más redonda. Entonces, ¿qué es importante que miremos en este gráfico que estamos viendo? Dos escalas de datos diferentes. Entonces, la línea suavizada es nuestra línea de, vamos a decirle acá que la línea sea un poco más gruesa para que veamos mejor. Vamos a decirle que sea de 2 puntos. Vamos a cambiarle de ubicación a este gráfico para que también lo miremos. Mover gráfico a una hoja de gráfico. Entonces hoja 3 para que lo miremos un poco más grande. ¿Qué es importante ahí? Que estamos analizando dos tipos de datos. Que por ejemplo acá vendí 176 millones con 376 unidades de producto. Acá hice 136 millones con 2.246 unidades de producto. ¿Qué quiere decir eso? El valor del producto promedio es mucho más alto que acá, ¿sí?, que tuve que hacer más unidades para un valor más alto. Acá estoy vendiendo casi lo mismo que vendí acá, pero con muchas menos unidades, con 2.387, mientras que acá estuve vendiendo con 1.270. Entonces así podemos hacer cuadros combinados con ejes principales y secundarios.
y vamos a decirle acá, por ejemplo, que nos agregue una línea de tendencia. Hacia dónde va esa línea de tendencia, digámosle, por ejemplo, lineal, y digámosle 5 periodos adelante. Entonces acá nos generó las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia es la proyección, es una fórmula estadística, hay diferentes tipos de línea, polinómica, lineal y logarítmica, y él trae la función de r cuadrado más cercana a 1, es la que más se adapta a los datos. Vamos a realizar un ejercicio con estos datos que he preparado especialmente para que analicemos un poco más a fondo todas las opciones que tenemos con las líneas de tendencia y cómo nos pueden ayudar a analizar nuestra información. Tengo datos de ventas de enero a diciembre y coloqué información para que nos dé un gráfico específico lineal, logarítmico, exponencial. Entonces vamos a iniciar analizando esta información lineal, que es un crecimiento, miren acá, un crecimiento de 37.000 cada mes. Entonces voy a seleccionar los datos, voy a insertar un gráfico, voy a utilizar la plantilla que habíamos elaborado al principio para que hagamos algunos cambios. Miren, no me aparece información. ¿Por qué? Porque recuerden que habíamos dejado la escala fija. Entonces vamos a decirle acá en el formato del eje que nos vuelva a colocar la escala de forma automática y no lo deje en millares, sino acá. Y también vamos a quitarle este fondo. Vamos a decirle acá en el formato que nos deje este fondo transparente y coloquemos este icono que habíamos colocado también como una imagen dentro de nuestro gráfico acá afuera para que lo veamos. Entonces miremos acá. Estos son unos datos que tienen una tendencia lineal, creciente lineal, siempre es la misma, ¿sí? Vamos a hacer también un ejercicio con estos datos que son logarítmicos. Acá tenemos datos exponenciales, o sea, están creciendo en la medida del tiempo. Y estos datos que colocamos para hacer un gráfico de línea de tendencia móvil. Bien, entonces comencemos con la línea de tendencia lineal. Voy a colocarlo acá a un lado y vamos a decirle que acá en el más que vamos a agregar una línea de tendencia. Él nos coloca un triangulito a la derecha donde podemos seleccionar qué tipo de tendencia es, si es lineal, exponencial, extrapolar, medida móvil para 2 periodos o más periodos. Estos son como estándar. De hecho, por defecto la coloca lineal y acá hay más opciones. Vamos a darle más opciones para que nos abra el menú. Y vamos a proyectarla 6 meses adelante. 6 meses adelante. Entonces, esta sería la línea de tendencia. Vamos a darle un poco en diseño un poco de grosor para que sea un poco más. Vamos a colocarla roja para que veamos la diferencia y vamos a ponerla no punteada sino lineal. Bien. Vamos a darle entonces flecha. Como los datos son crecientes con una cifra fija, obviamente estos datos son simulados para que nos veamos cuál es la diferencia. Voy a colocarle acá a representar el valor r cuadrado en el gráfico, ¿sí? Cuando r cuadrado sea lo más cercano a 1, quiere decir con esa línea de tendencia es la que más se acomoda a ese tipo de datos. Miren que es muy diferente si yo por ejemplo acá selecciono la línea de tendencia. R cuadrado en lineal es 1, pero exponencial sería 0,95 con esos mismos datos. Logarítmica sería 0,89, polinómica también nos serviría, sería 1, potencial sería 0,98. Media móvil es para hacer un promedio entre los periodos anteriores. Enseguida la vamos a ver. Entonces, la mejor línea para este tipo de datos sería lineal. Muy diferente si los datos, vamos a pasarlo para acá, fuera estos datos, logarítmico. Entonces vamos a mirar qué tipo de líneas podríamos tener, ¿sí? Si fuera lineal, la ecuación nos daría r cuadrado sería 0,8, exponencial sería 0,65, logarítmica sería 0,97, mucho más cerca a 1. Estaríamos decidiendo cuál línea se acomoda más a nuestros datos en esa tendencia de información. La exponencial, vamos a pasarnos acá a exponencial. Si yo le doy exponencial, está r cuadrado igual a 1, porque efectivamente yo hice el crecimiento exponencial en el tiempo en esos datos. La lineal sería 0,98, la logarítmica 66 y así sucesivamente. Miremos el ejercicio con media móvil. Estos son los datos. Digamos que estos son datos variables. Estos son datos variables en el... Miremos que acá hay diferentes tipos de datos. Entonces, ¿cómo sería
la línea exponencial, punto 67, lineal sería punto 60, logarítmica 0,49, polinomial 0,61, listo, potencial 0,66, digamos, esta es la línea que más se acomoda, 0,67, la que más se acomoda a este tipo de datos. Vamos a colocarlo 2 periodos hacia adelante únicamente, para que lo hagamos un poco más grande. Entonces, esta sería, según estos datos, la línea de tendencia de proyección que más se acomoda según el modelo estadístico. Ahora, media móvil, ¿qué significa? Media móvil lo que significa, y por eso no me va a mostrar el recuadrado, es coja los 2 periodos anteriores y deme un promedio. O sea, si yo sumo este periodo de enero con este febrero, este punto sería el promedio. Si coloco este febrero con este marzo, este punto sería el promedio. Y así sucesivamente. Por eso arranca a partir del segundo periodo. Ahora, si yo le digo, no, quiero que me haga una media móvil de 3, este sería un promedio de 3. El promedio de los 3 meses anteriores. Esta sería la línea de tendencia de promedio de los 3 meses anteriores. Normalmente se mantiene acá en 2. Entonces, cuando estemos utilizando las líneas de tendencia, vamos a analizar según los datos qué tipo de línea de tendencia se acomoda más a la información y si la queremos proyectar, entonces acá decirle cuántos periodos queremos proyectarlo. Vamos a ver ahora algunos tipos de gráficos en la nueva versión de Excel. De los nuevos gráficos de Office 2016, uno de los que más me gusta es el de Trimap o el de rectángulos, porque es un gráfico que estaba exclusivo para sistemas de inteligencia de negocios y ya lo podemos tener en nuestros tableros de Excel. ¿Cómo se realiza? Vamos a borrarlo acá. Vamos a decirle que tenemos estos datos que son las unidades vendidas por cada una de las líneas de negocio. Entonces le voy a decir acá insertar, mírenlo, está en rectángulos y el tamaño de ese rectángulo pues va a coincidir con el peso que tiene dentro de todos los datos. Voy a quitarle acá estos títulos para que lo veamos un poquito más grande. Y algo también que me parece muy chévere es que le podemos dar, por ejemplo, fondos. Digamos, a este cuadro yo le voy a decir clic derecho, formato, le voy a decir que quiero un fondo y le voy a decir que quiero llenarlo con un archivo que es el logo, por ejemplo, de Viable. Insertar. Entonces ya ese cuadro va a estar representado con esa imagen. Entonces, por ejemplo, jabones. Vamos a decirle acá a jabones, ¿sí? Clic derecho, relleno con una imagen y vamos a decirle que es esta imagen de jabones. Entonces podría tener las fotografías de los elementos, o si por ejemplo estoy graficando zonas o áreas de la empresa o zonas geográficas o ventas por vendedor, entonces tener ahí la imagen. Hay otro que se llama cascada, ¿sí? Para ese informe tengo acá utilidades del año 2016 de cada periodo. En algunos hay utilidad, en otros hay pérdida y acá hay unos totales. Entonces voy a graficar esta información, voy a graficarla, le voy a decir insertar un gráfico de cascada y él me muestra acá automáticamente en azul los aumentos, en naranjado las disminuciones, los que están en negativo están en naranjado y en grises los totales. En este ejercicio, por ejemplo, los trimestres y el total son acumulados. Entonces vamos a pararnos acá en trimestre 1, clic derecho y le vamos a decir que este es un total, le vamos a decir que este es un total, le vamos a decir que este es un total y le vamos a decir que este es un total. Entonces, este gráfico que nos está mostrando, miren, la utilidad de enero, este pedacito sería la utilidad de febrero, o sea, acumulado iríamos hasta aquí. Este pedacito de 206, acá me muestra cuánto aumentó y este es el total de la serie 1. ¿Listo? O sea, total de estos tres. Acá en abril hubo una disminución, acá otra vez un aumento, y acá iríamos en el total del trimestre 2, 854. Estos 3 trimestres fue aumento, disminución de 300, casi 300 y aumento de casi 300, por eso se ve tan similar y acá estamos en este punto acumulado y acá nos está mostrando el acumulado final. Ese sería un gráfico de cascada. El gráfico de cajas y bigotes me parece bien interesante. Vamos a borrarlo acá y lo vamos a volver a hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo por centros de costos diferentes conceptos
de horas extras y cuáles son los valores, pero obviamente en los centros de costos pues se repite también el concepto. Entonces vamos a señalar esto, vamos a insertar un gráfico de cajas y bigotes. Mire, horas extras diurnas, el mínimo ¿sí? Fue 21.682, el máximo ¿sí? En la serie, el máximo fue de 40.994 y el promedio sería 31. 21, 40 y el promedio sería 31. Entonces me muestra el máximo y el mínimo en cada uno y el promedio. ¿Cuánto sería el promedio? El histograma es una representación gráfica estadística de una serie de datos que automáticamente se agrupan por características homogéneas. Por ejemplo, supongamos yo soy de despachos, tengo los despachos que he hecho durante cada día del mes de septiembre, o sea, 30 datos, y quiero hacer una representación gráfica de esos datos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, digamos, un gráfico normal, ¿sí? Entonces él me va a decir, ah, mire, esos son los datos de los envíos de cada día, ¿sí? Pero si yo cambio ese tipo de gráfico y le digo, quiero hacer un gráfico de histograma, entonces Excel lo que me dice es, ah, bueno, mire, usted tiene la siguiente información. De entre 11 y 30 envíos, ¿sí? Tiene 8 días que cumplen ese rango. Luego el otro grupo lo voy a hacer entre 30 y 49, ahí cumplieron 9. Entre 49 y 68 envíos hay 11 días. Y 68 y 87 hay solamente 2 días. Ahí suman los 80 días. Entonces esta sería una representación de histograma de estos datos. Agrupados, él los selecciona, analiza estadísticamente toda la información y mira cómo los puede agrupar. En este caso la sugerencia que nos está haciendo es grupos de 11 a 30, de 30 a 49, de 49 a 68 y de 68 a 87. Ahora, si a este le cambio el tipo de gráfico para otro que es con Pareto, él me va a colocar la gráfica de cómo está creciendo de forma acumulada. Para uno hacer el Pareto, o sea, con cuántas unidades logró estar entre 49 y 68, que es donde más hay, o sea, 11. ¿Listo? Vamos a hacer el gráfico de esa línea, o sea, acá hay 11 elementos. Acá hay 9 y 11 serían 20 elementos. ¿Sí? Acá irían 28 más 2 serían 30. Entonces, si yo grafico estos datos, vamos a ver que es exactamente la misma línea que acá nos está sugiriendo. ¿Listo? Entonces nos está representando el Pareto de forma acumulada cómo es ese comportamiento. Cuando yo le digo que me lo haga en Pareto, entonces sí me lo genera en forma ordenada de mayor a menor, para poder hacer el cruce con el que tiene más elementos, cuánto es el esfuerzo, contra el que tiene menos elementos y llega acá al 100%. Y en el gráfico de proyección solar, vamos a mirarlo, es como si yo tuviera, digamos, cada una de estas categorías, puede ser bueno para una tabla dinámica, estas familias y estos valores. Entonces vamos a insertar un gráfico de proyección solar. Entonces, importaciones tiene cosméticos, bebidas comestibles, medicinales, y por acá tiene otros. Esta sería mercancía en consignación, este sería la bodega norte, ¿sí? Este sería la bodega centro. Entonces acá él me va a colocar el nombre de cada uno de los del primer nivel y acá en la parte exterior los del segundo nivel. De todos, el que más me gusta es el de trimap o rectángulos, pero son nuevas características que tenemos disponibles para graficar nuestra información. Bien, espero que esta sesión te haya sido de mucha utilidad, que te animes a generar mejores gráficos, a utilizar todas las características, todas las herramientas que tenemos disponibles para que esos gráficos tengan una presentación mucho más profesional y nos ayuden a interpretar mejores los datos. Nos vemos en la próxima sesión donde hablaremos de validación de datos. Saludos.